Como parte de la actividad número 6 del curso taller Introducción a la validación de métodos analíticos, en esta presentación vamos a considerar algunos abordajes para calcular la incertidumbre de una medición. A pesar de que los laboratorios disponen de una serie de opciones para calcular la incertidumbre de la medición, existen dos procedimientos denominados bottom-up y top-down que son los más comúnmente utilizados. En el abordaje bottom-up, la evaluación de la incertidumbre se hace a partir de los componentes individuales y en el abordaje top-down a partir de una evaluación global del método. Estas dos maneras de calcular la incertidumbre están descritas en la guía del organismo argentino de acreditación. Repasaremos brevemente los pasos del cálculo de la incertidumbre, teniendo en cuenta el ejemplo que vimos en la actividad anterior, la preparación del patrón de cadmio. El primer paso para el cálculo de la incertidumbre, que es común a ambos abordajes, es la especificación del mensurando, que incluye la definición clara del mensurando, la descripción del proceso analítico y la relación matemática entre la magnitud sujeta a medición y los parámetros de la que depende. El siguiente paso, la identificación de las fuentes de incertidumbre. Para el abordaje bottom-up puede realizarse con ayuda de los diagramas causa-efecto o espina de pescado. Este abordaje presenta la ventaja de proporcionar una clara comprensión de los componentes analíticos que suponen una importante contribución a la incertidumbre de la medición y por consiguiente pueden asignarse como puntos críticos de control para reducir la incertidumbre de las aplicaciones futuras del método. Esta es la espina de pescado que corresponde al ejemplo de la preparación del estándar de cadmio que ya consideramos en la actividad anterior, y esta, la espina de pescado, que corresponde a un proceso analítico un poco más complejo, una valoración ácido-base. Como ven, es también bastante más compleja la espina de pescado. Este abordaje tiene entonces también la desventaja de que puede resultar excesivamente laborioso y en algunos casos virtualmente imposible de poner en práctica. Además, tiene la desventaja de subestimar la incertidumbre en casos complejos porque es difícil incluir todas las contribuciones en el cálculo final. Como ya vimos, en el caso del abordaje bottom-up, la cuantificación de los componentes de la incertidumbre se hace para cada fuente individual según el procedimiento tipo A o tipo B y se hace su combinación siguiendo la ley de propagación de la incertidumbre expresada matemáticamente a través de esta ecuación. Y esta es la expresión matemática que corresponde a la propagación de la incertidumbre en el ejemplo de preparación de un patrón de cadmio. En el abordaje top-down, el enfoque se considera empírico y consiste en caracterizar la incertidumbre a través de la variabilidad de los resultados de pruebas de aptitud y a través de la variabilidad de los resultados obtenidos dentro del laboratorio. Deben tenerse en cuenta dos contribuciones, la del sesgo y la de la precisión intermedia. Este enfoque maximiza la probabilidad de incluir todas las contribuciones y a menudo es la que se prefiere en química analítica. En cualquier caso, es decir, en cualquiera de los dos abordajes, se debe establecer un factor de cobertura y calcular la incertidumbre expandida.
Bueno, otro abordaje posible para el cálculo de la incertidumbre es la utilización de la ecuación de Horwitz. En los años 80, Horwitz y sus colaboradores examinaron los resultados de más de 50 interlaboratorios realizados por la AOAC en varios productos para numerosos analitos y encontraron una relación entre el coeficiente medio de variación, expresado como potencia de 2, con la concentración media medida, expresada como potencia de 10, y descubrieron que esta relación, que está representada en este gráfico, es independiente del método analítico empleado. El resultado de la representación de esta relación, que está expresada en esta ecuación matemática, es esta gráfica que por su forma se conoce como trompeta de Horwitz. Debemos considerar que este coeficiente de variación porcentual se ha obtenido en condiciones de reproducibilidad y que la concentración está expresada en unidades adimensionales de masa. Unos años más tarde, en los 90, Thomson simplifica esta expresión, la expresión matemática. Bueno, en este cuadro vemos algunos valores para el coeficiente de variación de Horwitz obtenido a partir de diferentes valores de concentración del analito. La expresión, la ecuación de Horwitz presenta limitaciones que fueron señaladas en trabajos de Thomson, en los que Thomson trabajó con valores de reproducibilidad a concentraciones extremas, particularmente de micotoxinas y de residuos de pesticidas, y concluyó que el coeficiente de variación de Horwitz presentaba diferencias significativas con respecto a los resultados observados, de tal forma que el modelo de aplicación se corrige con los intervalos que se muestran en esta tabla, es decir, se debe aplicar una ecuación diferente dependiendo del rango de concentraciones. Bueno, sabemos que el coeficiente de variación se expresa como la relación que existe entre la desviación estándar y el valor medio de las mediciones de X, del mensurando, y que se expresa como de manera porcentual. Si en esta expresión general reemplazamos la ecuación del coeficiente de Horwitz, obtenemos por despeje, se obtiene un valor de desviación estándar que se llama desviación estándar de Horwitz y, por supuesto, además, la varianza correspondiente. Dado que el coeficiente de variación de Horwitz se obtiene en condiciones de reproducibilidad del método, se considera que la varianza de Horwitz es la estimación de la reproducibilidad del método analítico. Y además, como el coeficiente de variación de Horwitz se calcula con una cantidad de datos grandes, con un n mayor que 30, se considera que ese n es suficientemente grande para considerar que la varianza de la muestra se aproxima a la varianza poblacional, que por lo tanto es aceptable suponer esta igualdad. Bueno, finalmente, ¿cómo se expresa la incertidumbre utilizando la ecuación de Horwitz? De acuerdo con los conceptos expresados en la guía GAM, la varianza de Horwitz es una incertidumbre de tipo B del método de medición y se considera que tiene una distribución de probabilidad normal. Por lo tanto, una expresión se puede expresar, la incertidumbre expandida del método, como el producto entre la varianza de Horwitz y un
un factor de cobertura que depende o que se calcula como un valor T para una probabilidad de aceptación de 1 menos alfa y con nu grados de libertad. Suponiendo, bajo el supuesto de normalidad, para una probabilidad, un nivel de confianza del 95% y un nu de 100, número de grados de libertad igual a 100, T tiene un valor de 1,98, es decir, aproximadamente 2. Bueno, en este trabajo, que acá tienen la referencia, se realizó la comparación de los 3 abordajes para el cálculo de la incertidumbre que venimos discutiendo, que venimos repasando. En este caso, lo que se determinó fueron algunos analitos como componentes de un alimento. En este caso, les presento una parte de las tablas que se presentan en este trabajo, y pueden ver en este caso los valores que corresponden al abordaje top-down, que tiene 2 valores porque se calcularon según 2 guías diferentes, Eurolab y Nordtest. A continuación, los valores de la incertidumbre que se obtienen a partir del método Boronab, que es el que propone la guía GAM, y finalmente las incertidumbres que se pueden predecir utilizando la ecuación de Horwitz. Como pueden ver, hay bastante coincidencia entre los valores y, como ya habíamos anticipado, la utilización del abordaje por Boronab subestima la incertidumbre. Bueno, aquí tenemos una situación particular que corresponde a la determinación, al análisis de residuos múltiples de plaguicidas en alimentos como las frutas y las verduras. El cálculo de la incertidumbre de la medición para cientos de moléculas distintas en docenas de alimentos distintos es realmente inviable independientemente del enfoque que se utilice. Las autoridades conocen, son conscientes de esta situación y por ello en un documento de la Unión Europea que da los lineamientos de calidad para la validación de métodos analíticos utilizados en la determinación de multirresiduos de plaguicidas en frutas y verduras, recomienda a los laboratorios que han demostrado su competencia en pruebas de aptitud establecer la incertidumbre expandida al 50%, con un nivel de confianza del 95%. Este valor aparentemente aleatorio resulta de obtener la desviación estándar robusta de las pruebas de competencia europea durante muchos años. Bueno, finalmente vamos a considerar otro posible abordaje para el cálculo de la incertidumbre. La simulación de Monte Carlo es un método probabilístico o estocástico que, de acuerdo a lo expresado en el suplemento 1 de la guía GAM, puede utilizarse para estimar la incertidumbre de la medición y, bajo ciertas condiciones, puede emplearse también para validar los cálculos realizados con el método sugerido o presentado en la guía GAM. En este método, en este abordaje, las principales fases de evaluación de la incertidumbre son la formulación, propagación y resumen. En la formulación, el primer paso consiste en definir la variable de salida I, que es la magnitud a medir en mensurando. El siguiente paso consiste en determinar las magnitudes de entrada X de las que depende I. En el tercer paso se desarrolla un modelo que relacione X e Y. Y finalmente, como paso final de la formulación,
se asignan, a partir de los conocimientos disponibles, las funciones de densidad de probabilidad a las magnitudes de entrada. Esas funciones pueden ser normal, cuadrática, triangular. El siguiente paso es la propagación, que consiste en obtener, a partir de obtener un gran número de muestras aleatorias de valores concretos de manera aleatoria. Eso significa propagar estas estas funciones de densidad probabilística de las X mediante el modelo para obtener la función de densidad de probabilidad de I. Una vez que se ha obtenido, se la utiliza para obtener la esperanza matemática de I, la desviación típica de I, que sería la incertidumbre, y un intervalo de cobertura que contenga I con una probabilidad especificada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.